Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy tenemos en el estudio a Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, con quien platicaremos sobre el misterio de la anunciación del nacimiento del Salvador en el vientre virginal de María, y él nos ayudará a descifrar, entender y profundizar en ese texto bíblico de la anunciación. Gracias, Monseñor. Gracias a ti, Luis. Gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros estos momentos. Monseñor, estamos en la etapa previa a la Navidad, en la etapa de la espera esperanzadora de que el Señor llegará y nacerá, y María sirve como guía y ejemplo con su actitud, respuesta de cómo podemos vivir este tiempo de Adviento. Y combinado con esta etapa de espera por la Navidad, estamos en el año de la fe y vemos en la actitud de María una respuesta de fe que debe de ser el modelo también para seguir a nosotros en esta vida de fe. Si me permite, leo el texto completo. Estoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 hasta el 38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando donde ella estaba, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Monseñor, decíamos en un programa que grabamos en estos días que cuando sabemos que va a llegar alguien, tenemos que prepararnos para recibirle. En el anuncio, a María le anuncian que va a venir alguien a visitar su vientre, a estar con ella, a estar en su corazón, y ella le acoge y le recibe. ¿Qué podemos aprender de esta experiencia de María? Siempre la palabra de Dios hay que escucharla con un corazón abierto, pero siempre con la atención a no tanto la historia en cuanto tal, sino qué es lo que esa palabra de Dios me dice a mí en el presente tiempo, claro, a la luz de los personajes, a la luz del hecho que sucedió realmente, en este caso en María. María recibe esa noticia de que va a llegar a ella, y se le dice claramente que va a ser el Hijo de Dios. Me preguntabas, ¿qué impacto debe de tener nosotros? También nosotros, al recibir una noticia de que el Señor viene, también debemos de tomar ese ejemplo de preparación para recibirlo. Y recibirlo, como hablábamos anteriormente en el otro programa, lo hablábamos así muy de pasada, porque no era el tema, este pasaje del Evangelio. Pero recibirlo era, por ejemplo, preparar una habitación. Pero cuando nos recibimos a una persona querida, a un ser querido, a un amigo, no solo le vamos a dar un lugar donde esté, sino vamos a estar con él.
sino vamos a compartir con Él, vamos a dialogar, tal vez me va a traer situaciones inesperadas, tal vez es hacer una especie de compartir mi vida con esa persona. Ese es el correcto sentido de recibir a alguien, en este caso, de recibir a Dios. Y a María le anuncian que va a recibir a Dios. Una cosa interesante, que María está desposada con un hombre llamado José, dice. ¿Me pudiera explicar primero qué significa? Porque es una virgen que está desposada. ¿Qué significa estar desposada? En la mentalidad del pueblo de Israel, lo que llamamos el compromiso ya forma parte de lo que es el matrimonio. Por eso dice, aclarando, todavía no vivían juntos. Entonces, el hecho de estar desposada quiere decir, estaba ya comprometida con José y ese compromiso ya era parte en la mentalidad de ellos, todavía no mucho en nosotros, pero era parte ya del rito matrimonial. O sea que se decía, ya está en ese momento del casarse. Dice que José es de la casa de David y más adelante dirá que el hijo que van a nacer, el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Por qué es la importancia de David aquí? La importancia porque de acuerdo a las profecías, de acuerdo a la promesa de Dios hecha al pueblo de Israel, era que el Mesías, el que había de venir, el Rey de Reyes, iba a ser descendiente de David. Entonces, para cumplir esa profecía, entonces se hace hincapié en que él es hijo de David. La razón, creo yo, entender por la que usted el día de hoy, en este tiempo de Adviento, quiere que reflexionemos sobre este pasaje bíblico es porque de la misma manera que el ángel le anuncia a María que recibirá o que será la madre de Dios, de alguna manera Dios me visita también y Dios me anuncia su visita. ¿Cómo descubro que Dios me va a visitar y cómo me preparo para esa visita? La invitación principal es una de las cosas que debemos de cultivar no solo en Adviento, pero ahorita estamos en el tiempo de Adviento, que también, repito, está fuertemente marcado por el año de la fe, es meditar la palabra de Dios. ¿Dónde voy a encontrar la voluntad del Señor? En la actitud orante y meditante de la palabra de Dios. Entonces, es en la palabra de Dios que Dios se revela a sí mismo y que Dios revela sus mensajes. Y entonces, Él está diciéndome, voy a venir. La misma palabra de Dios la que me dice. Por eso, en las lecturas que están presentes en el tiempo de Adviento, está muy claro ese tema. Si nosotros lo meditamos, entonces debemos de tomar en serio ese que Dios va a venir. Se nos acabó el primer segmento, así que no le cambien, ya regresamos. Esto es Fe Católica Viva. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño cual su vida entregó. Existe una mujer que por amor a Dios su todo lo dio, su vida la que entregó en silencio como sierva, como hija y como esclava del cielo. Existe un corazón el cual se convirtió en la cuna de un sol, la madre de aquel varón judío, de aquel precioso niño cual su vida entregó. Reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio. Oh, reina, madre de Dios. Oh, reina, madre de Dios. Reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México,
madre de la vida, dueña del consuelo, portadora de la fe, la que enseña en su silencio, reina del cielo, madre de los pueblos, emperatriz de América y dueña de mi México, madre de la vida. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre la anunciación, el anuncio del ángel Gabriel a María de que será la madre del Hijo de Dios. Monseñor, cuando leí el texto, aun cuando se trata de un diálogo entre el ángel y María, en el centro del diálogo está la persona de Jesucristo. Igual como la Virgen María de Guadalupe, cuando se presenta a Juan Diego, le dice, quiero que me construyas un templo para en él entregar todo el amor de mi hijo. Jesús en el centro de este diálogo. Siempre, o sea, nuestra fe y el mensaje es siempre cristocéntrico. Es decir, aquí aunque hay un diálogo entre María y el ángel, el mensaje es la buena noticia de que el Señor, en la plenitud de los tiempos, ya ha decidido estar en medio de nosotros. Y ese es básicamente el anuncio. Muchas veces al meditar en este misterio de la anunciación, casi siempre nuestra mente va hacia María. Y está bien, pero el corazón del anuncio es que el Señor viene. Entonces siempre el mensaje central es Cristo. Desviándome un poco del tema ahí que dijo usted algo que me llamó la atención. La mayoría de los seres humanos de este mundo creemos en que hay un Dios creador, que hay una fuerza superior, un ser superior que ha creado todo cuanto existe. Sin embargo, los cristianos tenemos el atrevimiento, entre comillas, de creer en la encarnación, de creer que ese Dios no simplemente nos creó y se quedó por allá donde Él vive, sino que, como usted dijo, vino a hacerse uno de nosotros y a vivir como uno de nosotros. Eso es realmente deslumbrante, desconcertante, es realmente un anuncio que sobrepasa cualquier imaginación. Y es uno de los, digamos, motivos que nos hacen admirar más esa grandeza de Dios, pero sobre todo esa cercanía de Dios con nosotros. Es maravilloso meditar en la encarnación, que es la anunciación, nos lleva a dimensiones profundísimas, pues maravillosas verdaderamente. Así es. El anuncio, las palabras del ángel, las palabras iniciales, dice, entrando a donde ella estaba, le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Cuando el ángel se refiere a María con estas palabras, ¿qué me quieren decir esas palabras acerca de la mujer a la cual le están diciendo estas palabras? Están cargadas de significado. Primero, la primera palabra, alégrate, la felicidad. Recuerden que nosotros fuimos creados para la felicidad. Dios nos ama tanto que nos creó para ser felices. Y es la invitación es, alégrate María, o sea, te traigo una cosa maravillosa, te traigo una cosa que te va a cambiar la vida. Y es lo que nos dice también el Evangelio a todos nosotros, alégrense, les traigo una buena noticia que les va a cambiar la existencia, que va a cambiar la dirección, que les va a dar luz para su vida. Es alégrate tú María, e insiste el tema, ¿no? Después cuando anuncian el nacimiento, cuando los ángeles anuncian el nacimiento de los pastores, alégrense, les traigo una grande noticia. Y luego es el mismo mensaje que traen los apóstoles a toda la comunidad, alégrense, les traigo la buena nueva. Es constantemente el tema de la alegría. Y en este caso, ¿por qué? Porque es una noticia maravillosa. Curiosamente, si uno la primera palabra con las 4 siguientes, hoy en día las palabras serían, alégrate, te ganaste la lotería, la felicidad, o alégrate, tienes un carro nuevo, alégrate, compraste una casa, alégrate, lo que sea. Parece que el ángel, no parece, sino que es, el ángel une la alegría y la felicidad de lo que usted nos habla al estar con Dios. La felicidad y la alegría plena del ser humano se consigue al estar con Dios, al tener a Dios contigo y estar bien con Dios. Por lo tanto, alégrate, estás con Dios. Y hoy en día nos puede sonar desconcertante, ¿no?
Sí, porque él dice, alégrate. Y luego, llena de gracia. Es el llena de gracia establece que había una muy estrecha relación entre María y Dios. La gracia es lo que nosotros enseñamos en nuestra fe, es esa unión con Dios y el hombre. Y entonces María, al decirla llena de gracia, estaba en una profunda amistad, relación con Dios, porque hasta ahorita era la única que se le podía decir eso. Todos los demás estaban en pecado. ¿Por qué? Porque no había llegado todavía el que perdonaba los pecados. Y entonces María, si se le dice llena de gracia, es que estaba sin pecado y había sido exenta de ello. El Señor está contigo, como dices, significa que esa noticia que te traigo, la trato de interpretar así. Tal vez vas a encontrar dificultades, tal vez sí cambia tu vida, pero como decía Juan Pablo, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo no te abandono, estaré contigo toda la vida. Y por eso dice, alégrate llena de gracia, el Señor es contigo, o el Señor está contigo. Y aun cuando haya dificultades o problemas, si el Señor está contigo, tendrás la alegría y la felicidad. Así es. O sea, no tengas miedo, ten confianza. Aún en medio de las dificultades, hay personas que son serenas. ¿Por qué? Porque confían en el Señor. El anuncio del ángel, las palabras del ángel, me dicen de María que está llena de gracia, que es inmaculada, que está unida al Señor, que es uno con el Señor. Pero ¿qué me dicen esas palabras sobre quién es Dios? ¿O cómo actúa Dios? Exacto, es un Dios que toma la iniciativa. Es decir, a María le llegó eso inesperadamente, María no se lo esperaba. Primero que nada, es un Dios que toma la iniciativa, que baja, que se acerca a sus hijos, en este caso representado por María, y que está, tal vez me lo puedo imaginar así, en una forma antropomórfica, está ansioso de dar una grande noticia a todos los hijos. Eso me dice de Dios, ¿no? Que toma la iniciativa y me quiere comunicar algo. ¿Por qué? Porque quiere que yo sea feliz. María se queda desconcertada ante este anuncio. ¿Por qué se desconcerta? Es decir, si tú estás viviendo con Dios y eres fiel a Dios, ¿no deberías de saber como que estás con Dios y cosas de esas? ¿Por qué desconcertarse? O sea, era impensable para ella. Una cosa es estar con Dios, otra cosa es saber exactamente al pie de la letra los planes de Dios. Y eso es lo que, trasladándolo a nuestra experiencia personal, eso es lo que debemos de aprender. El Señor nos llegará en un momento así que no lo esperemos. Y también, Monseñor, creo que a veces el mundo de hoy, la gente hoy, ha olvidado desconcertarse, ha olvidado asombrarse de las maravillas de Dios. Se nos acabó el segmento número 2, no le cambien, ya volvemos, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre la anunciación del ángel Gabriel a María, que será la Madre de Dios. Cerraba el segmento, Monseñor, diciendo que quizá hoy en día hemos olvidado sorprendernos de las verdades de Dios y hemos cambiado el sorprender por un cuestionar. En lugar de reaccionar agradecidos, diciendo, qué maravilla que Dios hace esto por mí, lo hemos cambiado por un cuestionar las verdades de Dios, porque María, si seguimos en el diálogo, su primera reacción, dice, es desconcertada, porque no sabe qué está pasando, no entiende exactamente qué está pasando, y hace algunas
preguntas, pero unas preguntas que tienen un propósito distinto al cuestionar el plan de Dios, ¿no? De hecho, como mencionábamos, el mensaje central es Cristo. Y se le anuncia que va a concebir y a dar a luz un hijo. Bueno, primero que nada, este es el plan de Dios. En nuestra vida también Dios tiene un plan para nosotros. Hay que también, en la reflexión de este pasaje, hay que nosotros también viendo de qué forma yo puedo conocer el plan de Dios que tiene para mí, en este caso concreto, para la Virgen María, pero también en el caso concreto mío. Entonces siempre debemos de estar buscando qué es lo que Dios quiere de mí. En ese caso, Dios le dice a María, quiero que tú seas la madre de mi hijo. María, lógicamente, ojalá tuviéramos tiempo, pero vamos a hacerlo rápido. La pregunta, ¿cómo es esto? Parecería absurda para una persona que está ya en el momento del casorio, digamos, porque se está casando, porque dije, eso comprometería a formar parte del matrimonio, parecería normal. O sea, ¿vas a concebir y a dar a luz un hijo? Pues claro, me voy a casar. Estoy casado. Exacto. Pero eso muestra, el desconcierto muestra que no estaba en el plan de María. Nosotros afirmamos en la fe que María se había consagrado al Señor, aún dentro del matrimonio, que sí era posible. Y entonces dice, ¿cómo va a ser posible esto? Pero como no saben mis planes, la pregunta es, dime cómo le voy a hacer para cumplir con eso que Dios me está pidiendo. O sea, no lo entiendo, es lo que dijo María. Si yo me había consagrado al Señor en la virginidad y luego me dice que voy a tener un hijo, entonces dime cómo va a ser esto, para poder, conforme lo que tú me digas, pues es lo que yo voy a hacer. Y esa pregunta del cómo quizá debe ser nuestra actitud muchas veces, porque a veces en nuestra vida pueden pasar cosas que no entendemos, o me quedé sin trabajo, le pasó algo a mi hijo, en lugar de decir, Dios, ¿por qué? Digamos, exacto. Dios, ¿cómo me va a sacar de esto? Exacto, o lo que también frecuentemente sucede, que Dios me pide algo que no estaba en mis planes. Y entonces cuando reaccionamos, ¿por qué? No, yo no. No, a ver, dime, Señor, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para cumplir eso que tú me dices? Claro. Y sucede muy frecuentemente esta situación en nuestra vida, que nuestros planes muchas veces no son los planes de Dios. Entonces los tenemos que cambiar. Debemos de ponernos un poco más de acuerdo, para que no nos pase tanto. En la promesa, la respuesta del ángel a esa pregunta del cómo de María es que el Espíritu Santo hará su trabajo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde está presente en la historia de salvación? ¿Cuál es su función? El Espíritu Santo, su función es santificar, guiar, pero sobre todo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. Todas las obras del Señor las realiza no individualmente como persona, sino en la Trinidad de la divinidad. Por lo tanto, en el momento de la creación, que el protagonista principal es el Dios Padre, también está presente el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente en el momento de la creación, de la primera creación, cuando dice el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Entonces tenía que estar presente también el Espíritu Santo en la nueva creación. O sea, lo que está a punto de suceder en María es el inicio de la nueva creación en Jesucristo. Y el Espíritu Santo está ahí presente, y estará presente a lo largo de la vida de Jesús, y estará presente en la vida. A lo largo de todo, exacto, eso es muy importante. Y el Espíritu Santo es quien unge a Jesucristo cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a proclamar la buena nueva, exactamente ese pasaje del profeta Isaías. Pero también algo muy importante, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, debe de guiar nuestras vidas. Después de este intercambio de preguntas y respuestas con el ángel, la respuesta final de María es quizá de la que más podemos aprender. Las palabras textuales de esta Biblia que tengo aquí dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
es aceptar completamente la voluntad de Dios. Esta respuesta es maravillosa, muestra de los puntos que nosotros queremos reafirmar en este programa, muestra la fe, la confianza absoluta de María en el Señor. Dice, aquí estoy, punto final, tú haz de mí lo que quieras. ¿Por qué? Algo nos podría ayudar, deberíamos de aprender mucho de esta respuesta, porque debemos de nosotros también de decirle al Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. ¿Por qué? Motivados por lo que el ángel también le había dicho a María cuando le hablaba de su prima Isabel, porque nada es imposible para Dios. Eso me da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Aquí estoy, Señor, haz de mí lo que quieras. En el mundo de hoy, llevamos ya desde el tiempo de la Ilustración, yo creo, con este tipo de mentalidad en donde la primacía de la voluntad humana y de la libertad humana está por encima de todo, y en donde parece que la libertad parece ser el Dios de nuestras vidas, el poder hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. María parece decir hasta una mala palabra ahí, se le llama esclava, eso suena hasta raro, y sobre todo en la sociedad de hoy en día, en donde todo lo contrario de eso es lo que proclamamos. María se declara esclava de Dios. ¿Cómo hoy en día puedo hablar de esclavitud hacia Dios o servidumbre a Dios en esta sociedad que piensa en otros términos? Exacto, hay tal vez la malinterpretación del concepto que tenemos ya modernamente. Nosotros no decimos servidumbre, decimos el servicio. Entonces, si Jesús, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, si Jesús se puso a servir y lo mostró en la última cena, dicen, si yo que soy el maestro hice esto, ustedes también hagan lo mismo. Si lo dice Jesús, yo lo acepto. Y también es un acto de confianza total en que aquel en quien pongo, en cuyas manos pongo mi vida, no hará nada en contra mía. Todo lo que hará para mi bien y para hacerme feliz, como decía al principio, ¿no? Bueno, gracias, Monseñor. Mucha fe, mucha fe. Gracias a todos ustedes. Dios les bendiga. Feliz Navidad. Si están viendo este programa en el tiempo de Adviento, seguramente será. Dios les bendiga hoy y siempre.